¿Cómo están, hermanos? Buenos días, que el Señor les bendiga. Grato es venir a adorar al Señor, amén. Es grato poder cerrar los ojos, es grato poder analizar un poco, incluso a veces cuando cantamos las alabanzas, cuando estamos ahí en un sentido de adoración, en un sentido de exaltación al Señor. Sean todos mis hermanos en esta mañana todos muy bienvenidos. ¿Hay hermanos o personas nuevas en esta mañana? Si hay alguien nuevo, por favor puede levantar su manito, puede decir, yo soy nuevo, yo. Primera vez. Si hay alguien que está por primera vez, puede levantar su manito para poder reconocerle. Perfecto. Entonces estamos todos bien conocidos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Mire, ¿sabes qué? Pensaba en la mañana y decía, Señor, yo sé que tú eres el que habla a nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? A veces uno dice, Señor, más allá de uno tener que entregar un mensaje, es poder sentir y tener la convicción y la certeza, la seguridad, hermanos, que es Dios hablando. ¿Sabes qué? Cuando nosotros tenemos esa convicción, esa seguridad que es Dios el que me va a hablar, que es Dios el que conoce mi vida, el que conoce nuestros problemas, el que conoce, hermanos, nuestras angustias, a veces nuestras peticiones. Y cuando nosotros entendemos que es Dios el que nos conoce y podemos entender que es Dios el que va a hablarme a mi vida, ¿sabe qué? Se siente y se percibe diferente, se percibe distinto. Cuando yo vengo con el ánimo, cuando vengo con la fuerza, con el vigor, hermanos, y la fe de que Dios me va a hablar en este día. Y cuando yo tengo esa certeza, esa seguridad de que Dios me va a hablar, hermanos, el Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos, empieza a generarse una conexión maravillosa. Porque fíjese una cosa que es el Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos, el que nos convence de pecado, el que nos convence de maldad, hermanos, y el que convence también a aquel inconverso de pecado, de maldad, hermanos, y que los lleva al arrepentimiento. Hermanos, la semana pasada se estuvo hablando un poco con respecto a lo que estamos hablando sobre las características de una persona madura. La semana pasada se estuvo hablando algo por ahí sobre el poner al Señor, ¿no es cierto?, en nuestros quehaceres, el poner al Señor en nuestra vida cotidiana, el poner al Señor, hermanos, en nuestras finanzas, el poner al Señor, hermano, en todo lo que hacemos. Y el por qué es necesario poder entender de esa manera. Porque su palabra dice que sin mí nada podéis hacer. Hermanos, y la semana pasada se hablaba sobre estos temas, sobre el tener la seguridad de que lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que haga. Por ahí un poco se comentaba de que a veces nos creemos el dueño del mañana. Nos olvidamos decir si Dios quiere, si a Dios le place, si el Señor está, ¿no es cierto?, dentro de su voluntad, el que yo lo haga, el que no lo haga. Hermanos, si a veces dejamos al Señor de lado en nuestra vida, muchas veces nos levantamos, salimos, nos damos gracias al Señor, otras veces quizás tampoco se da gracias por los alimentos, otras veces planificamos y ponemos una serie de cosas y nos olvidamos de que el Señor es el dueño de todo. Hermanos, el Señor es el dueño de todo y nos habló también de las riquezas la semana pasada. El cómo muchas veces también nosotros hacemos mal uso de nuestra finanza, de cómo muchas veces generamos ganancias tal vez deshonestas, de mala forma, de mala manera, como muchas veces cometemos abusos para obtener ganancias. Hermanos, y cuando hablamos nosotros de dejar al Señor de lado en nuestros quehaceres de la vida, y cuando hablamos nosotros de que hacemos mal uso de finanzas y administramos mal nuestro dinero y actuamos de mala forma también para poder quizás adquirir ganancias, hermanos, claramente no está hablando de un cristiano maduro, sino que está hablando de alguien que necesita
¿no es cierto?, crecer en el Señor, a alguien que necesita, ¿no es cierto?, apegarse a la palabra del Señor para que el Señor, ¿no es cierto?, pueda, con su Espíritu Santo, que está en nosotros, pueda empezar a trabajar y esas cosas, hermanos, que son negativas, que no aportan a nuestra vida espiritual, puedan ir saliendo poco a poco, ¿verdad? Hermanos, y bueno, hoy día vamos a seguir con esta serie de las características de un cristiano maduro y en esta ocasión vamos a hablar la importancia de la paciencia. Yo sé que, hermanos, que en medio de todas las cosas que nosotros hacemos, muchas veces somos muy impacientes. Hermanos, cuando éramos pequeños y a medida que fuimos creciendo y vimos tal vez a nuestros hermanos mayores o vimos a niños, a jóvenes ir a la escuela y muchas veces quizá a lo mejor nosotros deseamos, cuando éramos pequeños, poder entrar al colegio. ¿Cuántos tenían cuando eran pequeños acá? ¿Cuántos deseaban entrar al colegio? Yo me encantaba ver a los niños ahí que partían con su uniforme, con su corbatita, con su maleta, y yo quería estar ahí, yo quería ser un estudiante más. Hermanos, y otras veces me ponía de mal humor, siendo pequeño, y me acuerdo, hermanos, ¿por qué otros iban al colegio y yo no iba al colegio? Y bueno, luego de eso, una vez que ya estuvimos en el colegio, hermanos, nos hallábamos la hora de salir del colegio. La mamá, el papá te despertaba y tú ya no querías ir levantarte, pues ya no nos queríamos levantar. Nos hacíamos los dormidos, otras veces nos levantábamos de mala gana. ¿Quién nos entiende? Después de estar en el colegio, quizá a lo mejor por ahí queríamos estar en una universidad, algunos lo lograron, otros no lo lograron. Hermanos, pero siempre somos impacientes en lo que hacemos. Pero además de eso, cuando éramos pequeños también nosotros deseábamos pololear. ¿Sí o no? Ah, no, que me dejaron jaque mate. ¿Usted no deseó pololear cuando era pequeño? ¿Andar con una polola, con una niña? ¿No se enamoró nunca cuando era niño? Hermanos, son los procesos y son las etapas de la vida. Pero a veces en esos procesos y en esas etapas de la vida somos impacientes. Y somos tan impacientes que una vez que estábamos pololeando, después ya queríamos tener hijos, casarnos. Hermanos, y después te querías separar y ya no querías tener hijos. Porque somos impacientes, hermanos. Muchas veces hacemos cosas porque otros las hacen, pero no porque haya una pasión, una convicción dentro de lo que hacemos. Hermanos, y cuando ya nos casábamos, cuando ya tenemos familia, hermanos, y luego hay que empezar a trabajar, ¿verdad? Y somos impacientes para poder tener, ¿no es cierto?, tu primer trabajo, para poder tener tu primer sueldo. Hermanos, cuando yo recibí mi primer sueldo, se lo di todo a mi mamá. Pero todos en algún momento somos impacientes. Cuando yo recibí mi primer sueldo fue algo maravilloso. Era un sobre, y todavía me acuerdo en la empresa que trabajé, se llamaba la empresa constructora Texa. Y trabajé en el aeropuerto Pudahuel en Santiago. Fue mi primer trabajo, con un permiso de mis padres, porque tenía 17 años recién cumplidos. Hermanos, y impaciente por querer trabajar. Después ya no quería trabajar. Hermanos, y así pasa, y así sucede en nuestras vidas. Somos impacientes para muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Hay cosas que nosotros también las traemos a nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros tenemos peticiones al Señor, ¿amén? Sí. Muchos de nosotros tenemos peticiones al Señor. Muchas veces nosotros tenemos problemas y somos impacientes. A veces queremos que el Señor nos resuelva el problema así. Somos la generación del ahora ya, pero ahora ya. Somos de la generación que todo lo queremos automático, que todo lo queremos pronto, que todo lo queremos rápido. Muchas veces vamos a un trámite y vemos la fila y vamos bien apasionados, vemos la fila y ya el semblante se nos cae. Somos impacientes. Vamos a hacer trámites al banco, vamos al hospital, vamos a una cita y hermanos, si estamos con el pie ahí, somos impacientes.
A veces tenemos que hacer tal o tal cosa y hermanos, es una cosa muy rara, porque nos olvidamos incluso de que el Señor tiene el control de todas las cosas. Hermanos, y cuando tenemos peticiones al Señor y estamos viviendo problemas y dificultades, o simplemente queremos que el Señor nos conceda alguna petición que no tiene que ver con problemas ni dificultades ni nada de eso, pero hasta en eso somos impacientes. Hermanos, si vamos a hablar de eso, de la paciencia, yo los voy a invitar a que nos pongamos de pie, vamos a orar al Señor para que Él tome el control de todo, tome el control de nuestras vidas, Él pueda hablar a través de mi vida y que no sea yo, porque estoy seguro que usted no vino aquí a escuchar al predicador, usted vino a escuchar palabra de Dios, amén. Y ese es el punto, y en eso nos vamos a enfocar. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Mi Señor, en esta hora estamos en tu presencia, queremos darte muchas gracias, Señor, por este hermoso privilegio, Señor, que tenemos de estar, Señor, en esta mañana en tu casa, junto a tu iglesia, junto a nuestros hermanos, reunidos, Señor, para adorarte, reunidos, Señor, para bendecirte, reunidos para escuchar tu palabra, reunidos para servirte como tú te lo mereces, Señor. Limpia nuestra vida, háblanos conforme tu voluntad, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando el control, Señor, de toda situación y que cada uno de los que estamos acá podamos salir de este lugar renovados, Señor, y con plena convicción, Señor, de que tú hablaste en esta mañana. Señor, te glorificamos y te exaltamos, porque sabemos, Señor, que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, y a ti te servimos. Gracias, mi Señor, y ahora, Señor, instrúyenos, alimentanos, Señor, con tu palabra, que tanto bien hace a nuestra alma y a nuestro espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Tome su asiento, mis hermanos. Hermanos, ¿y cuándo nosotros debemos ser pacientes? Hay muchas situaciones, como hablaba en el principio, hermanos, en las que a veces somos impacientes. Y somos impacientes, como bien decía, hermanos, cuando tenemos problemas. Muchas veces cuando tenemos problemas queremos que el problema termine luego, que el problema se vaya, hermanos, y en lo posible dure lo menos posible. Hermanos, y muchas veces cuando estamos con esa actitud pareciera que el problema o pareciera que la necesidad o la petición, hermanos, cada vez se hiciera más lejos, cada vez se hiciera más distante. Porque estamos tan enfocados, hermanos, en ese problema o en esas dificultades o en esa petición, hermanos, que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que el Señor tiene todo en el control. Y que muchas veces si tenemos que padecer o sufrir tal o tal situación, ¿acaso el Señor no lo sabe? ¿Acaso Dios no conoce mi vida? ¿Acaso Dios no conoce tu vida? ¿Acaso Dios no conoce tus necesidades, tus aflicciones? ¿Acaso Dios no conoce tus pecados? ¿Acaso Dios no conoce nuestras debilidades? Hermanos, y muchas veces somos impacientes en todo lo que hacemos. Hermanos, y es necesario entender cuándo debemos ser aún más pacientes. Hermanos, si en la vida cotidiana somos impacientes, imagínate pues que hay momentos en nuestras vidas que necesitamos ser más y más y más pacientes. Y hermanos, y por lo general, cuando necesitamos ser más pacientes, es cuando entendemos que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Usted puede decir, ¿el Señor está trabajando en mi vida? Hermanos, si usted dijo amén, tenemos que entender que el Señor se mueve mucho y trabaja mucho en las pruebas. Y trabaja mucho en nuestras debilidades. Trabaja mucho con el sufrimiento. Hermanos, Dios nos enseña a que debemos de ser pacientes.
Santiago nos dice que seamos pacientes todo el tiempo, pero hay 3 ocasiones especiales cuando necesitamos, hermanos, una dosis extra de paciencia. Hermanos, yo les voy a invitar a que abra su Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 7. En muchas ocasiones, no sé si ustedes se han dado cuenta, que en parte de nuestra vida pareciera que todo estuviera fuera de control. Fíjense una cosa, a veces nosotros proponemos hacer algo y a veces ni siquiera hacemos la mitad de lo que nos propusimos hacer. Hay momentos que quizás nosotros planificamos y decimos, mañana haré esto o aquello, incluso en el día. Muchas veces planificamos hacer algo, hermanos, y de lo que planificamos, hermanos, por ahí se te pinchó la rueda, te desequilibró, por ahí una mala noticia te desequilibró, por ahí alguien vino de importancia y te pidió un favor y era imposible quizás a lo mejor no hacer ese favor y ya te descontroló de lo que tú tenías planificado. Hermanos, nuestras vidas, hermanos, no están, nosotros no tenemos en control nuestras vidas. Pareciera que sí las tuviéramos. Pareciera que planificáramos una cosa y otra y pareciera que todo estuviera en nuestro control. Nuestras finanzas, la salud, la familia, los hijos, el esposo, la esposa, la iglesia. Y pareciera que todos nosotros lo tuviéramos en control. Pero basta que suceda una sola cosa y nos desequilibra y nos saca del control. ¿Sabes por qué? Porque solamente hay uno que tiene el control de toda situación. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, y leamos Santiago 5, versículo 7, y le voy a invitar a que se ponga de pie. Póngase de pie, mi hermano, para leer este texto. Santiago 5, 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tome su asiento. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y hace una comparativa con el labrador. Hermanos, yo no sé, a mí me gusta la naturaleza, me gusta mucho el plantar, me gusta mucho ver cuando coloco la semilla. De hecho, en mi casa tengo una pequeña terraza y tengo unos maceteritos ahí. Y antes que empezara la primavera puse una semilla. ¿Y sabes qué? Y voy todos los días y la miro y la observo porque me gusta, soy apasionado de las plantas y de los frutales y de todo aquello. Hermanos, y la veo siempre y veo cómo de una semilla ya va una plantita. Hermanos, y yo me siento pero maravillado de cómo el Señor es tan poderoso, hermanos, y esa semilla, hermanos, Él la hizo. Él la hizo. Y cada especie y cada, hermano, elemento que usted ve de la naturaleza, Él fue el diseñador. Nuestro Dios, nuestro Señor. Hermanos, y podemos ver aquí que en medio de esta situación, que en la cual nosotros tenemos que tener la paciencia, y hace la comparativa como el labrador. Hermanos, y muchas veces el agricultor va, coloca su semilla, hermanos, y tiene que esperar el tiempo necesario para que poder, no sé, disponer del fruto, o disponer de la verdura, o disponer del trigo, etc. Pero él sabe que si él planta manzana, van a salir
que si él planta papas, van a salir papas. Hermanos, él sabe exactamente cuándo va a llegar el tiempo, hermanos, de la cosecha. Hermanos, y mientras llega ese tiempo, el agricultor o el labrador prepara y está, ¿no es cierto?, organizando todo para cuando llegue ese momento. Porque para cuando llegue ese momento a lo mejor va a tener que contratar jornales, va a tener que tener un dinero, hermanos, y va a tener que quizá a lo mejor tener compradores y se va a estar moviendo en aquello. Él tiene plena certeza y plena seguridad, hermanos, que cuando llegue el momento de la cosecha, él va a poder sacar de lo que él sembró. Hermanos, sí es así. Es la ley de la siembra y la cosecha. Es así, lo que eso sembrares, eso cosecharás. Hermanos, si este agricultor tiene expectativas, porque me imagino yo que nadie, siendo agricultor, va a plantar o va a sembrar, ¿no es cierto?, sus papas o sus choclos. Hermanos, si se va a olvidar que plantó papas y que plantó choclos, y bueno, cuando llegue el momento de la cosecha, ahí se verá qué se hace. O a lo mejor el agricultor está pensando y está diciendo, no, a lo mejor no me van a salir las papas. A lo mejor no me van a salir los choclos. No, el agricultor sabe que va a llegar el tiempo, que va a llegar el momento en que él va a poder sacar, ¿no es cierto?, de lo que él sembró. ¿Amén? Hermanos, ¿y qué pasa con nuestras vidas? ¿Qué pasa que cuando nosotros ponemos la fe en el Señor, en nuestras cosas cotidianas, en nuestras peticiones? Nosotros vamos al Señor y le decimos, Señor, tengo esta petición. Así como un agricultor sembró, nosotros vamos y le decimos al Señor, Señor, tengo este problema. O Señor, tengo esto que quisiera, ¿no es cierto?, que tú me ayudaras. Hermanos, y así como el agricultor puso la semilla, de la misma forma nosotros vamos al Señor y ponemos esa semilla en el Señor. Y ponemos ese problema, semilla, en el Señor. Y ponemos esa petición en el Señor. Ponemos la dificultad en el Señor. Nuestro caminar, nuestros hijos, los padres, hermanos, sea cual sea la situación, mírala como una semilla. Y así como el agricultor va, preparó la tierra, y entonces puso la semilla, la tapó y se ocupó y preocupó de que esa semilla esté bien. De la misma forma, cuando nosotros enfrentamos distintos tipos de situaciones, entendamos que es una semilla. Tu petición es una semilla, tu problema es una semilla. Y todo lo que quizás podamos poner delante del Señor, miremoslo como una semilla. Y vamos, preparemos la tierra. ¿Cómo podemos preparar la tierra? Doblemos nuestras rodillas. Dobla tus rodillas. Y sé paciente, que en su momento llegará. Amén. Hermanos, si es lo hermoso de tener de nuestro lado al dueño de todo. Hermano, al dueño de todo. No hay absolutamente nada que se escape del control de las manos del Señor. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Rey soberano. Hermanos, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Santiago, leíamos 5, versículo 7. Tened paciencia. A veces cuando salimos a predicar, y a veces me encuentro con algunas personas y dicen, oh, pero si de mucho tiempo que se predica y se dice de que Cristo viene, de que Dios viene, y no viene. Y sí, hay muchos que tienen ese pensamiento, pero si el Señor no viene es porque todavía tiene misericordia de algunos hermanos que tienen que entrar al redil. Hermanos, pero nosotros muchas veces somos impacientes incluso con eso. Y decimos, Señor, ¿cuándo tú vas a venir? ¿Cuándo?
Hermanos, pero nos olvidamos que nosotros no tenemos la vida comprada. Hermanos, y si hoy nos vamos de esta tierra, entonces el Señor vino por nuestras vidas. Una forma de poder dar a entender que entonces el tiempo se terminó, se acabó. Quizás tú dices, tengo 17 años, quizás tú dices, tengo 20 años, quizás tú dices, tengo 30 años, me queda mucho tiempo por delante. Y bueno, quizás mis viejos no verán al Señor venir y quizás yo le veré venir. Pero te digo, nadie sabe el día ni la hora en que el Señor va a venir, y así también nadie sabe el día ni la hora en que nos vamos a morir. Y vamos a dejar esta tierra. Y entonces se acabó todo. Hermanos, tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, esta situación nos hace tomar en cuenta de que en ese momento nosotros tenemos que tener una cuota extra de paciencia cuando las situaciones son incontrolables. Ahí en el punto 1 de su librito, hermanos, la pregunta era, ¿cuándo debo ser paciente? Y ahí en el número 1 es cuando las circunstancias son incontrolables. Hablábamos recién de que el labrador o el agricultor siembra y se prepara para llegar, ¿no es cierto?, para tener el periodo de la cosecha. Pero ¿qué pasa cuando hay estas situaciones que son incontrolables? El labrador tiene la convicción y tiene la certeza y la seguridad de que va a cosechar. Esa es su esperanza, esa es su fe, esa es su convicción, eso va a suceder. Él cumplió con preparar la tierra, cumplió con poner la semilla, con cuidarla, regarla, prepararla, y él sabe que ese momento va a llegar. Pero, ¿qué sucede, mis hermanos, cuando hay sequía? ¿Qué pasa con el agricultor? ¿Acaso no es una situación incontrolable? ¿O el agricultor tiene en control el clima? No, el agricultor no tiene en control el clima. Se escapa de sus posibilidades el poder tener el control del clima. Hermanos, hoy día estamos viviendo aproximadamente unos 13, 14 años de sequía acá en la zona. Usted lo sabe. Hermanos, y muchas veces he ido para el interior, para el valle, y puedo ver a medida que voy pasando y letreros que dice se vende parcela, se vende terreno, mira a la izquierda, se vende terreno, se vende parcela. Hermanos, y lo que eran campos de cultivos, hoy en día son terrenos que se venden para parcelas de agrado. Hermanos, hay muchos agricultores, hermanos, que tienen que lidiar con cosas incontrolables. Hermanos, y cuando vienen estas situaciones incontrolables es cuando necesitamos una dosis extra de paciencia. Mire, yo no sé, pero cuando yo he tenido problemas y cuando yo he tenido dificultades, hermanos, y cuando realmente hay problemas, cuesta lidiar con eso. Y a veces hay momentos en que hay circunstancias que son incontrolables. Hermanos, que por más que tú quieras y por más que yo quiera poder tener en control esas situaciones, no las vamos a tener, porque son incontrolables. Y eso es algo que nos hace dependientes del Señor. ¿El por qué? Porque Él es el único, como dije en el principio, que tiene todo en control. Él es el absoluto. Él, hermanos, es el todopoderoso, que Él puede manejar incluso las circunstancias de nuestras vidas. Hermanos, si cuando este agricultor tiene que lidiar con una sequía,
y cuando este agricultor muchas veces tiene que lidiar con heladas, son situaciones incontrolables, ¿o no? Un agricultor está lidiando con una situación nefasta. Hermanos, se le puede morir todo el cultivo. Hermanos, y cuando quizás el agricultor está viendo su frutita crecer y de pronto viene algo que se llama la mosca de la fruta, hermanos, si se torna una situación incontrolable y entonces el agricultor está en problemas. Hermanos, cuando nosotros vamos al Señor y le pedimos, muchas veces también perdemos el control. Así como el agricultor pierde el control de las situaciones con las sequías, con las lluvias, con las heladas, con los bichos. Así a veces nosotros perdimos el control, ¿sabe, hermano? Con nuestro ego. Perdemos el control con nuestro orgullo, con nuestra vanidad. Porque ¿sabes qué es lo que gatilla nuestra impaciencia muchas veces? Es el ego. Porque como bien dije en el principio, a veces vivimos una generación del que queremos todo ahora ya. Hermanos, y muchas veces tiene que ver con nuestro ego, con nuestro orgullo, con nuestra vanidad. Hermanos, y a veces tenemos que lidiar con esas situaciones incontrolables de nuestras vidas. A veces somos tan egocéntricos que llegamos a una fila y vemos la fila larga, hermanos, y no nos gusta. No tantos, hermanos, en general, lo que gatilla la impaciencia es porque muchas veces estamos acostumbrados o a veces nuestra personalidad y nuestra actitud es avasalladora. No es de humildad, no es paciente. Hermanos, y cuando se tornan estas situaciones incontrolables, es cuando más necesitamos del Señor. ¿Para qué? Para que Él tome el control de nuestras vidas, para que Él tome el control de nuestras situaciones. Hermanos, nosotros venimos todos los días, por decir de alguna manera, los días domingos, los días miércoles a la iglesia, y venimos a alimentarnos. Y yo vengo a alimentarme de mi Señor. Vengo a alimentarme de la palabra de Dios porque la necesito. Porque si su palabra, hermanos, sin ese alimento, somos raquíticos, somos pobres. No podemos crecer, no podemos madurar, no podemos bendecir tampoco a otros. Es necesario poder alimentarnos de la palabra del Señor. Hermanos, y la paciencia en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, es necesaria. No sé cómo nosotros podemos interpretar cuando a veces estamos en problemas. Porque muchas veces cuando estamos en problemas, hermanos, vamos al Señor y a veces queremos que el Señor nos responda ahora ya. Lloramos, pataleamos. Es como cuando el niño chico está llorando, hermano, y quiere un dulce o algo quiere, hermano, si patalea y patalea porque lo quiere ahora ya. No sé si ustedes cuando iban al supermercado, iban con sus hijos, o yo iba con mis hijos, hermanos, y el niño se ponía a llorar, y se ponía a patalear, y se enojaba. ¿Por qué quería el chocolate, o quería el juguete, o quería lo que quería? Hermanos, si ahí armaba su show en la tienda. Hermanos, si muchas veces nosotros actuamos de la misma manera con el Señor. No somos pacientes. No somos pacientes. Y sabemos que el Señor incluso puede estar trabajando en nuestra vida y muchas veces le decimos, Señor, trabaja en mi vida, habla mi vida. Señor, enséñame tus caminos, enséñame tus preceptos. Señor, ayúdame a cambiar en esto, ayúdame a cambiar en aquello. Señor, haz de mí un mejor hijo tuyo. Y cuando el Señor viene a trabajar en nuestras vidas, muchas veces hacemos el mismo show que hace el niño en una tienda
Muchas veces hacemos el mismo show al Señor. Exactamente lo mismo, hermanos. No queremos sufrir, no queremos tener problemas, no queremos lamentarnos, queremos que todo nos salga bien, queremos que las cosas funcionen bien, queremos que nuestro hogar ande bien, queremos que todo ande bien. Somos así. Ahora, eso es lo que queremos. ¿Pero nos sale todo bien? Te aseguro que no. No nos sale todo bien. No nos sale todo programado como nosotros muchas veces queremos. Porque las situaciones y las circunstancias se presentan. Y hay momentos en que podemos resolver y hay momentos en que no vamos a poder resolver. Somos una generación, hermanos, espiritual muchas veces de cristal. Así como hablamos hoy en día de la generación de cristal de los jóvenes. ¿Se dan cuenta que muchas veces hablamos de los jóvenes? Oh, los jóvenes de la generación de cristal. Oh, que los jóvenes aquí. Oh, que los jóvenes allá. Oh, la generación de cristal. Pero muchas veces también somos cristianos de una generación de cristal. Cuesta orar, cuesta estudiar la Biblia, cuesta salir a predicar, cuesta enfrentar los problemas con valentía, con vigor, con fuerza. Y somos impacientes. Y nos profundizamos muchas veces en nuestros propios razonamientos y nos olvidamos de la palabra del Señor. En esta mañana el Señor, en el libro de Santiago 5:7 dice, por tanto, tened paciencia. Si usted vino a algo, queda mucho por delante, si usted vino a algo, en esta mañana, quédese con esto, que es lo principal. Seamos pacientes, porque el Señor trabaja en la paciencia. Hermanos, cuando hacemos algo rápido, hay un viejo dicho en el mundo que dice, lo que llega rápido, rápido se va. Hermanos, y cuando hay otro dicho que dice, el que da bueno, a ese le dura. ¿A usted le dan algo bueno, dura o no? Indudablemente que sí. Hermanos, la palabra del Señor es buena y de la mejor. Y la que nos ayuda y la que nos va a alimentarnos y la que nos va a fortalecer en tiempos de dolor y de angustia, hermanos. Como les decía, vivimos tiempo en que hablamos de la generación de cristal, pero también vivimos tiempos de la generación de cristal de cristianos. Yo les llamo en esta mañana a que podamos analizar un poco aquello y podamos reflexionar. Así cuando muchas veces hablamos y le decimos a los jóvenes, dejen esto o dejen aquello, o hagan esto o hagan aquello, muchas veces nosotros también analicemos y pensemos que es lo que el Señor está hablando a nuestras vidas, que es plenamente para mejorar en nuestra vida espiritual. Además de eso, mis hermanos, la pregunta es, ¿cuándo debo ser paciente? Veíamos recién cuando las situaciones son incontrolables. El número 2, cuando las personas no cambian. Cuando las personas no cambian. ¿Cuándo debo ser paciente? Cuando las personas, número 2, no cambian. Cuando las personas no cambian, cuando no hacen una diferencia, en Santiago 5:10 nos da un ejemplo en razón a esto. Yo lo voy a invitar a que pueda ahí buscarlo usted en Santiago 5:10. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia de los profetas. Hermanos, cuando nosotros leímos las Escrituras y analizamos un poquito de qué se trataba ser profetas. Hermanos, a los profetas los golpeaban, a los profetas los perseguían, los profetas pasaban aflicciones, pasaban angustias,
Pero ¿sabes qué? Llevaban con fuerza la palabra del Señor. Aun cuando les costaba quizás muchas veces ser golpeados. Pero ellos llevaban la palabra del Señor. Y el llevar esa palabra del Señor iba en razón a objetivos. Eran con las cosas claras. Era para que el pueblo se arrepintiera y se convirtiera de sus malos caminos. Para que se volvieran. Eran como las advertencias que daban los profetas de parte de Dios. Hermanos, instaban y motivaban al pueblo a que el pueblo dejara de hacer lo malo, que perfeccionara sus caminos, que mejorara sus obras. Hermanos, y la constante de los profetas era aquello, informar al pueblo lo que Dios quería. En ocasiones para que el pueblo se arrepintiera. Y siempre Dios daba la oportunidad de que el pueblo se arrepintiera, de que el pueblo dejara sus malos caminos. Hermanos, y muchas veces el pueblo no quiso dejar sus malos caminos. Y muchas veces las personas hacían caso omiso al mensaje de Dios. Hermanos, y evidentemente si vivía una consecuencia de aquellos. Los profetas iban y entregaban el mensaje. ¿Cuál era el deber de los profetas? Ayudar a la gente a cambiar, traerlos nuevamente a Dios, ser diferentes en su comportamiento. ¿Hemos notado que a veces la gente se resiste a los cambios? ¿Has notado en tu interior que muchas veces cuando el Señor habla a tu vida, cuando el Señor habla a nuestras vidas y nos dice, deja de hacer eso? Sabemos que estamos haciendo algo incorrecto. Sabemos que a Dios no le agrada. Sabemos que es pecado. Sabemos que es algo, hermano, sucio. Sabemos que no es bueno obrar en el pecado. Y el Señor nos enseña en su palabra constantemente y nos alimenta y nos dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Y sabes qué? Nos resistimos al cambio. El Señor nos dijo en su palabra, refiriéndose al pueblo, incluso cuando estaba con sus discípulos, decía, vosotros sois duros de servir. El Señor nos dice, no te vayas por allá, no te vayas por allá. Y nos vamos por allá. Es como cuando al cabro chico le decimos, bájate que te vaya a caer. Bájate que te vas a caer. Tercera vez, bájate que se cayó. Y el Señor actúa de la misma forma con nosotros. A veces somos impacientes, somos porfiados en nuestros accionares. Y nos resistimos a los cambios, hermanos. Tenemos dos naturalezas, ¿amén? Dos naturalezas. Tenemos la espiritual, divina, y la naturaleza pecaminosa. Y estas dos se contraponen entre sí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero dice que la carne es débil. Hermanos, ¿y quién es el que se resiste a esto, al cambio? La carne. La carne, mi hermano. El Señor constantemente nos habla que dejemos nuestros malos caminos, a que dejemos nuestras malas acciones. Hermanos, si el Señor nos lleva cada día a entender que es necesario recibir la palabra del Señor, y una vez que nosotros la recibimos, tenemos que ser pacientes, que en un momento esa palabra, hermanos, va a germinar. Así como la semilla germina, crece, da su fruto, y usted después se la come, asimismo, su palabra no vuelve vacía. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, oh, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo?
¿Cuándo? ¿Cuándo voy a dejar esto que no te agrada? ¿Cuándo voy a hacer esto que sí te agrada? Y a veces entramos en un estado, hermano, en que a veces Satanás también empieza a actuar. No, sí. No, olvídate, tú paciente. No, olvídate, tú no. Olvídate que vas a ser paciente. Hermanos, si el Señor nos lleva a entender que es importante la paciencia. Nos resistimos al cambio. Cuando viene palabra de Jehová a nuestras vidas y nos motiva a dejar cosas, nos resistimos al cambio. No sé si tú conoces a alguien que se resiste al cambio. Y generalmente, hermanos, a lo que más nos resistimos, y de verdad te digo, a lo que más nos resistimos es a los cambios que el Señor quiere que hagamos. ¿El Señor quiere que oremos más? Sí. ¿El Señor quiere que estudiemos más su palabra? Sí. ¿El Señor quiere que obremos bien para con nuestros vecinos, para aquellos que nos observan? Sí. ¿Que seamos mejores hermanos entre nosotros? Sí. ¿Que seamos mejores padres, mejores madres, mejores hijos, hijas? Hermanos, y constantemente el Señor nos alimenta para que nosotros podamos hacer cambios, pero nos resistimos al cambio. La palabra paciencia en griego significa macrotumos. Macro significa largo y tumos, de donde sacamos la palabra termómetro. Quiere decir calor. Literalmente significa que toma un largo tiempo para que éste entre en calor. Hermanos, son procesos. ¿Sabe? En la mañana conecté la plancha para plancharme los pantalones. Mi señora estaba cansada. Llegamos muy tarde anoche. Y, hermanos, yo no podía planchar al tiro. Tuve que esperar que la plancha tomara calor. Y estaba impaciente porque estaba en la hora. Hermanos, si me gustara o no me gustara, tenía que esperar el tiempo necesario para que la plancha tuviera la temperatura adecuada para poder planchar mis pantalones. Paciencia. Hermanos, y cuando nosotros hablamos de paciencia y hablamos de calor y hablamos de temperatura, en nosotros, cuando hay impaciencia, no sé si me pasa a mí nomás, pero ¿sabes qué? Te aceleras. Yo cuando tengo que hacer trámites y quizá a lo mejor tengo que hacer algo rápido, hermanos, me acelero y entro en calor. Y entramos en calor porque somos impacientes. Empezamos a caminar más rápido y eso produce calor. Te cansas más. Hermanos, y cuando somos impacientes, nuestro cuerpo entero lo sabe. Incluso hasta nuestro sistema nervioso lo sabe. Y actuamos impacientemente. Y no esperamos los tiempos que Dios también quiere para nosotros. Tal vez tú te preguntarás y dirás, llevo tiempo en la iglesia y aún sigo en esto. ¿Sabes qué? Si eres un hijo del Señor, si recibiste a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, como tu Rey, hermanos, ten paciencia y espera en Él. Porque no hay otra manera, hermanos, que confiar en Él, esperar en Él, es tener paciencia. Hermanos, y ahí vamos a ver el punto 3 en su hojita, cuando los problemas son inexplicables.
¿Cuándo debo ser paciente? Número 3, cuando los problemas son inexplicables. El clásico ejemplo lo da Santiago capítulo 5, versículo 11. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Por qué nos da el ejemplo de Job? Yo creo que muchos saben lo que pasó con Job. Yo creo que si una de las personas que no sabía qué es lo que le estaba pasando era Job. A veces nosotros, nuestras decisiones y nuestras cosas, medias raras ahí, a veces nosotros podemos deducir por qué a veces estamos pasando lo que estamos pasando. A veces nosotros sacamos ciertas conclusiones por qué estoy viviendo el problema que estoy viviendo. Y la tenemos a veces muy clarita. Y vamos al Señor y decimos, Señor, perdóname porque hice esto mal. Y la tenemos clara. Pero algo pasaba con Job. Job no sabía por qué. Cuando Satanás estaba ahí, y Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre perfecto, recto, temeroso? Hermano, Job estaba haciendo las cosas mayoritariamente bien. Tan bien que el Señor mismo dijo, ¿no has considerado a mi siervo? Quizás a lo mejor en esta mañana puede ser el Señor hablando y diciendo, ¿no has considerado a mi siervo, no sé, Juan, Carlos, Manuel, Isaías, Jorge, José? A lo mejor el Señor le está diciendo, ¿no has considerado a mi hermana María, Ángela, no sé, Sara, Andrea? ¿No has considerado a alguno de los que están acá? Y a veces a lo mejor tú te puedes preguntar, no sé por qué estoy viviendo esto. Estoy orando, estoy leyendo la Escritura, estoy haciendo las cosas correctas, estoy esforzándome. Cuando fallo voy al Señor. Y a veces tú te puedes preguntar y puedes decir, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿O por qué paso lo que paso? ¿O por qué no puedo crecer en el Señor? ¿Por qué no puedo ser un mejor cristiano? Hermano Job se hizo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de Job? Hermanos, Job jugó la Copa Mundial del Sufrimiento. Él ganó ese campeonato, de seguro que lo ganó. Él era hombre más acaudalado, tenía mucho dinero, él tenía todo. En un periodo de 2 días, todo se derrumbó y quedó en bancarrota. Sus hijos fueron asesinados, tuvo una enfermedad incurable, mortal y dolorosa. ¿Acaso nosotros no creemos que eso es terrible? Pero a veces nosotros tenemos problemas y estamos como el cabro chico pataleando ahí en el supermercado. Hermanos, ¿qué pasaría con nosotros si viviéramos solamente una parte de lo que vivió Job? ¿Qué sucedería si perdieras a tus hijos? ¿Qué sucedería si perdieras a tu esposo o a tu esposa? ¿Qué sucedería si te llega una noticia de una enfermedad incurable? ¿Qué sucedería si de la noche a la mañana te llega la pobreza? ¿Y qué sucedería si para variar tu señora se devuelve y te dice, niega a tu Dios y muérete, muérete, y te abandona? ¿O te abandona tu esposo?
La peor parte del sufrimiento de Job era que él no tenía la menor idea del por qué le estaba sucediendo lo que le estaba sucediendo. Hermano, la vida no es justa. Por cierto, la vida no es justa. Dios nunca dijo que iba a ser justa. Muchas cosas en la vida no tienen sentido. Quizás nunca las comprenderemos, quizás nunca la entenderemos. Quizás nunca en nosotros vamos a poder hacer un análisis de por qué vivimos lo que vivimos. De por qué en momentos estamos muy bien, en momentos estamos muy mal. De por qué en momentos tenemos y en momentos no tenemos. De por qué en momentos estamos contentos y en momentos no estamos contentos. Somos tan variables. Cuando las circunstancias son incontrolables, cuando la gente no cambia y cuando los problemas son inexplicables, realmente necesitamos entender la paciencia y por qué es necesaria la paciencia en nuestras vidas. Hermanos, cuando vemos estos tres elementos, necesitamos tener esa dosis extra de paciencia, porque no sabemos, mi hermano, lo que nos depara el mañana, y no sabemos, hermanos, lo que nos depara más tarde. No sabemos lo que nos depara en el trabajo, no sabemos lo que depara, hermanos, en la salud, no sabemos lo que nos depara en la familia, no sabemos absolutamente nada, mi hermanos. Lo único que debemos saber y lo único que debemos entender es que nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. Hermanos, y de que de Él y para Él son todas las cosas. Y de que nosotros necesitamos urgentemente, hermanos, estar en sus pies. ¿Por qué debemos ser pacientes? ¿Por qué debemos ser pacientes? Vamos a ver tres elementos, el por qué debemos ser pacientes. Y ahí en su hojita. ¿Por qué debemos ser pacientes? Porque Dios tiene el control. Escriba ahí, porque Dios tiene el control. Y busque Santiago 5:8 y lo voy a invitar a que usted lo lea. Santiago, capítulo 5, versículo 8. Lo puede leer a la 1, a las 2 y a las 3. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. Esa es la prueba final en la que Dios tiene el control. Esa es la prueba final de que Dios tiene el control, mi hermano. Nada puede detener aquello. La Biblia habla más acerca de la segunda venida de Jesús, cuando Él regrese a juzgar al mundo. Hermanos, ¿qué es más importante? ¿La segunda venida del Señor o nuestros problemas? ¿O nuestras necesidades? ¿O nuestras metas? Es la prueba final en la que Dios tiene el control, mi hermano. Y eso no puede ser detenido. Hermanos, cada día que viene, cada minuto, cada segundo, la venida del Señor se acerca. Y eso debería tenernos impacientes. Pero aún así el Señor dice que debemos de ser pacientes. Hermanos, cuando nosotros oramos, cuando usted y yo buscamos al Señor y buscamos crecer espiritualmente, y cuando en nosotros está el pensamiento de que Cristo viene pronto, podemos darnos cuenta muchas veces nosotros mismos el cómo está nuestra vida espiritual. ¿Sabe? Yo sé que muchas veces se habla
y se predica en contra de eh, sobre el emocionalismo, eh, sobre estos hermanos eh, apasionados, sobre estos hermanos o iglesias carismáticas. Y sí, es verdad. Estuve en Santiago, llegué anoche, muy tarde, pude compartir con algunas personas de cómo me hablaban. ¿Sabe qué, hermano? En muchos lugares no se está predicando la sana doctrina. En muchos lugares se predican fábulas, hombres están predicando sus propios pensamientos, personas están predicando lo que creen, lo que tal vez, quizás, a lo mejor, están predicando y enseñando pensamientos de hombres. Hermanos, y cuando nosotros vamos al Señor y tú y yo oramos, ¿sabes qué? El Espíritu Santo habla a tu vida. ¿Y sabes qué? Tú puedes discernir si tú eres un hijo del Señor o no. Y el Espíritu Santo también te dice y te habla si tú necesitas mejorar o no. Y el Espíritu Santo te habla y te dice que tienes que cambiar, que tienes que mejorar. Hermanos, el Espíritu Santo nos habla. Es real. Esa es su palabra que nosotros, en el momento en que nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, dice que el Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Hermanos, ¿por qué debemos ser pacientes? Porque Dios tiene el control. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Afirmar nuestros corazones, hermanos, nada más y nada menos que es preocuparnos y ocuparnos de buscar la santidad, de buscar lo que Dios quiere y no lo que yo quiero, de buscar, hermanos, palabra de Dios para que nuestras vidas espirituales se puedan alimentar, para que podamos seguir creciendo. Afirmar nuestros corazones, hermanos, es estar en comunión entre hermanos, orar los unos por los otros, amarnos, comprendernos, entendernos. ¿Sabe qué? Que cuando un soldado, usted está en el regimiento y hay un soldado, hermanos, que está entregando instrucción de combate y de bla, 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 todo lo que tiene que ver con instrucción militar. Los que hicieron el servicio pueden entender un poquito de lo que estoy hablando. Hermanos, ¿y sabes qué? Se habla mucho sobre el compañerismo, se habla mucho de la lealtad, de la fidelidad, de la valentía. Hermanos, Dios tiene el control. Y el Señor nos compara como soldados de Él también. Hermanos, si un soldado, cuando tiene que prepararse, también tiene que tener paciencia. ¿Sabes por qué? Porque en el periodo de instrucción va a ser golpeado. En el periodo de instrucción va a tener que levantarse temprano. En el periodo de instrucción va a tener que hacer ejercicio. En el periodo de instrucción, hermanos, va a sufrir. Porque le van a enseñarle tácticas de combate, hermanos. Y quizás a muchos no les es grato en ese momento. Pero es así. Sucede. Y un soldado tiene que tener paciencia. Y no se olvide que nosotros también somos soldados del Señor. Aunque algunas circunstancias puedan estar fuera de mi control, ninguna circunstancia está fuera del control de Dios. A pesar de que yo no pueda controlar todo lo que sucede en mi vida, Dios puede, así que yo debo confiar en Él. Debido a que Dios tiene el control y todo está funcionando. Seamos pacientes. Hermanos, he hablado de la siembra y la cosecha del sembrador, he hablado de un soldado, he hablado de padres de familia, he hablado, hermanos, de que muchas veces como trabajadores también tenemos que tener paciencia. Hermanos, en todo tenemos que tener paciencia, es necesaria la paciencia.
Y estamos viendo el por qué. Número 2, porque Dios recompensa la paciencia. En el versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Consideramos dichosos la segunda mitad de la vida de Job, pues más bendecida que la primera. Dios le duplicó todo lo que tenía. Es un pago a la paciencia. Hay muchas clases de recompensa. Tu carácter crece, te lleva mejor con las personas, eres más feliz, alcanzas tus metas. Hay muchos beneficios por ser pacientes. Dios recompensa. Serás honrado por otros. Ellos dirán, es una persona paciente. Pero no vas a ser recompensado solamente en este lado de la eternidad, sino también en el otro lado de la eternidad. No solamente, hermanos, vamos en su palabra a recibir recompensas del Señor por ser paciente en esta vida, sino que también hacemos tesoros en el cielo. Hermanos, en Mateo 5, versículos 11 y 12 dice, bienaventurados soy cuando por mi casa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, cuando la gente abandona o cuando la gente critica, seamos pacientes, porque vamos a tener también la recompensa en el cielo. Hermanos, ¿podemos hacer un poco un análisis de lo que hemos hablado? La palabra del Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y es así. Vamos a tener dificultades y su palabra dice también que nosotros vamos a ser probados, así como el oro es probado en el crisol. Hermanos, es necesario que pasemos problemas. Es necesario que pasemos dificultades. Es necesario que luchemos contra el pecado. Es necesario que luchemos frente a la maldad. Pero seamos pacientes. No te desanimes. Si quizás, hermanos, estás viviendo debilidades, si quizás estás viviendo, hermanos, dificultades que solamente tú las sabes, sé paciente. Que por ser pacientes también el Señor, en su gran amor, nos recompensa. Hermanos, si el Señor no tendría por qué recompensarnos. Siervo inútil, dice, lo que debías de hacer, eso hiciste y ya está. Pero el Señor es tan bondadoso que aún nos promete recompensas en las cosas que hacemos. El Señor es bueno, mi hermano. Todo el tiempo el Señor es bueno. Es nuestra tendencia natural, uno de los deseos más fuertes que tenemos en la vida, es que cuando eres lastimado, quieres vengarte. Quieres tomar represalias, quieres venganza. Cuando eres criticado, quieres también criticar. Si eres insultado, quieres insultar. Hermanos, venganza no es buena, pero muchas veces es lo natural del ser humano. Hermanos, la naturaleza pecaminosa quiere actuar muchas veces de mala forma y de alguna u otra manera nos lleva y nos conlleva, hermanos, a hacer lo malo y no lo bueno. Necesitamos ser pacientes porque Dios tiene el control y Él va a recompensar nuestra paciencia. O sea, no solamente Él nos va a recompensar, hermanos, en los cielos, sino que también el ser paciente en todo lo que hacemos trae recompensas. ¿Sabes? Ahora acordándome, en una ocasión estaba en una fila cuando hubo el tema este de la pandemia, hermanos, y había una persona muy impaciente, demasiado impaciente. Hermanos, y se ofuscó y empezó ¿cuánto se llama? A insultar a los que estaban atendiendo. Por ahí alguien más lo recriminó. Hermanos, y esta persona se molestó con el que estaba insultando a las personas. Hermanos, y eso terminó mal.
terminó en golpes, terminaron en malas palabras, terminaron provocando nerviosismo en las mismas personas que estaban ahí en la fila. Hermanos, el ser impaciente muchas veces también provoca problemas. Y si el Señor nos está hablando en esta mañana de esto, es porque debemos considerar en nuestras vidas el ser paciente, que es muy necesaria para nuestras vidas. En todos los ámbitos de la vida, hermano, familiar, laboral, eclesiástica, personal, debemos de ser pacientes. Número 3, porque Dios está trabajando en las cosas. Número 3, porque Dios está trabajando en las cosas. Generalmente detrás de las escenas no se ve lo que sucede. Dios está trabajando, pero no vemos su trabajo. Mira, nosotros estamos todos acá en esta mañana escuchando el mensaje del Señor. Y quizá a lo mejor ni siquiera tú te estás dando cuenta cómo el Señor está trabajando en su palabra en tu vida. Pero te voy a afirmar algo. El Señor está trabajando. Hermanos, no lo vemos. Quizás ahora no lo ves. Quizás simplemente estás escuchando el mensaje. Pero quizás a lo mejor mañana vas a vivir una situación, o quizás más tarde vas a vivir una situación, o quizás dentro de la semana vas a vivir una situación y el Espíritu Santo va a recordar y va a traer a tu memoria la paciencia y quizás el mensaje de esta mañana. En el versículo número 11 de Santiago 5 dice: ¿habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el final y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios estaba trabajando mientras Job no sabía lo que estaba sucediendo y él no sabía lo que estaba viviendo. Dios estaba trabajando. Un retraso no significa una negativa. Si has estado orando por una respuesta a tu oración y no la has recibido, ten paciencia. Piensas que Dios no quiere dártela. No es que no quiera dártela. Un retraso no es una negativa. Tenemos que aprender la diferencia entre no y el todavía no. Hay una gran diferencia en nosotros, que queremos y lo que queremos ahora, pero no tenemos que ser pacientes. Dios está trabajando. Tenemos que ser pacientes, hermanos. ¿Sabes? Hoy día en la tarde nos podemos llevar la gran noticia de que quizás uno de los que estamos acá, el Señor lo llamó a la partida. Recuerdo cuando hace poco tiempo atrás vino nuestro hermano, el que ve el tema de la vista. Hermanos, y a los pocos días nos enteramos de que él ya no estaba. Hermanos, sí, hay muchas personas en el mundo entero que viven lo mismo. Nosotros no sabemos el día ni la hora en que el Señor nos va a llamar. Tenemos que ser pacientes en cómo el Señor está trabajando en nuestras vidas. Pero les voy a decir una cosa, mi hermano. Es importante entender y comprender y saber que Dios está obrando en tu vida. Si tú no tienes esa seguridad, si tú no tienes esa certeza, si yo no tengo esa certeza de que Dios está obrando en mi vida, entonces estamos en problemas. Yo le puedo preguntar a cualquiera de tus hijos, o tal vez puedes preguntarle tú a los míos, y le puedes preguntar si acaso tus padres te enseñan a hacer lo bueno, o te enseñan a hacer lo correcto, o si acaso tus padres te mandan a estudiar, o acaso tus padres te alimentan. Estoy seguro que quizás tus hijos dirían: sí, mi papá me alimenta, sí, me mandan al colegio, sí, me mandan a bañarme, sí, me retan, sí, me dicen esto, sí, me dicen aquello. Y estoy seguro que nuestros hijos dirían aquello.
Porque nuestro interés como padres es que nuestros hijos, hermanos, crezcan y sean maduros y disciplinados. Y te aseguro que nuestro Señor Jesucristo quiere exactamente de nosotros, que crezcamos, seamos ordenados, seamos disciplinados, seamos hermanos obedientes a lo que Él enseña en su palabra. No es mi palabra, mis hermanos, es palabra de Dios. El importante no es el que preside, sino que el mensaje del Señor. Es lo importante. Es importante, hermano, entender que es necesario esperar. Hermanos, y para ello debemos de hacer, o qué debemos de hacer mientras estoy esperando en Dios. Ahí en su lección dice aquello. ¿Qué debo hacer mientras estoy esperando en Dios? Santiago considera estas tres ilustraciones. Recomienda tres ilustraciones. Hermanos, y una de ellas es esperar expectativamente. Así como el agricultor estaba esperando, ¿no es cierto?, que llegara el momento de la cosecha, así también es necesario esperar expectativamente. ¿Qué debo hacer mientras estoy esperando en Dios? Número uno, esperar expectativamente. Debo esperar una cosecha, debo creer que es inevitable que he hecho lo correcto y por lo tanto tendré mi cosecha. Salmo 135 dice, esperé yo a Jehová, esperé y espero mi alma, en su palabra he esperado. Hermanos, nos llama a esperar. Mateo 9, versículo 29 dice, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecha. Si esperamos que Dios eventualmente haga todo, debemos probar. Hermanos, ¿cómo podemos probar que estamos esperando que Dios haga algo si muchas veces no dejamos ni queremos que el Señor obre? Porque para todo se necesita paciencia, mi hermano. Para todo se necesita tener un tiempo. En Isaías 49, 23 dice, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Dice, con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamentarán el polvo de tus pies y conocerán que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Ser paciente, mis hermanos. Y ahí el número 2 dice, esperar silenciosamente. Recién les comentaba sobre el niño que hacía los shows en las tiendas comerciales, hermanos, y todo lo quería ya, hermanos, el regalo, el dulce, el chocolate, cualquier cosa. Hermanos, generalmente los niños actúan de esa forma, todo lo quieren ya. Hermanos, y ahí el número 2 dice, esperar, y usted pone silenciosamente. Santiago menciona el hecho de que tenemos una tendencia a decir cosas cuando estamos enojados, cuando estamos tensos, cuando estamos bajo presión, cuando las cosas no salen de la manera en que nosotros queremos y cuando no están bajo nuestro control. Jesús nos advierte de dos cosas que tenemos que evitar. En Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. No nos quejemos, hermanos. No vamos al Señor con pataletas ni con cosas que no son gratas a Él. Santiago 5 dice, sobre todo, hermanos míos, no juréis. El esperar te tienta a jurar, a maldecir. Algunas veces cuando estoy frustrado me siento con ganas de maldecir, tengo muchísima paciencia con la gente, pero algo sucede que provoca problemas. Cuando le comentaba de esta persona que estaba en la fila, ¿no es cierto? Y empezó a increpar a la persona que estaba atendiendo y a fin de cuentas generó problemas. Hermanos, generalmente somos personas que no nos gusta esperar. Hermanos, ahí en su lección, en la número 3 dice esperar confiadamente.
Job nunca perdió su confianza en todo lo que hizo. Cuando él pronosticó, era malo. El pronóstico, hermano, era malo. Estaba todo mal, pero sin embargo, Job no perdió la paciencia. Hermanos, en Miqueas 7:7 dice, mas yo, oh Jehová, miré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío, Él me oirá. Hermanos, la esperanza se mantiene expectante en la oración y en el clamor al Señor. Hermanos, yo les voy a invitar a que se pongan de pie. ¿Sabes? Esta es la sesión de la serie del libro de Santiago. Hermanos, si en esta mañana el Señor nos habló de la paciencia. Simplemente cuando uno abre las Escrituras, uno espera que el Señor obre. Hermanos, si la que obra es su palabra. Yo les voy a invitar a que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Si usted tiene algo que decirle al Señor, dígaselo. Si le falta paciencia, si tiene algo que contarle, si tiene algo que quizás a lo mejor el Señor habló en esta mañana, dile y convérsale. Vamos a orar. Mi Señor, en esta mañana tu palabra ha sido entregada. Señor, sé que tu palabra no vuelve vacía, Señor mío, y que tú hablas, Señor, a tiempo, después de tiempo y fuera del tiempo. Señor, sabemos que tu palabra es bendita, que tu palabra es maravillosa. Hemos venido a alabarte, hemos venido a servirte, hemos venido a glorificarte, Señor. Hemos venido, Señor, a engrandecer tu nombre con las alabanzas. Hemos venido a engrandecer tu nombre, Señor, porque creemos que tú eres maravilloso. Yo no sé de qué manera tú has obrado en la vida de mis hermanos. Yo no sé cómo el Espíritu Santo ha trabajado en su interior. Yo no sé, Señor, si les fue monótono o no les fue monótono, si les fue aburrido o no les fue aburrido. Creo que no es el punto, Señor. Creo que lo importante aquí, Señor, es tu palabra. Señor, tu palabra ha sido leída, los textos han sido entregados. Señor, y tu Espíritu Santo es el que mueve los corazones. Tu Espíritu Santo es el que, Señor, de alguna manera, Señor, enseña, Señor, a nuestras vidas. Señor, alimenta a nuestro espíritu. Señor, yo te ruego que tu palabra, Señor, se glorifique en los corazones de mis hermanos. Señor, el importante eres tú. El importante y lo importante es tu palabra. Señor, por ella vivimos. Señor, por ella, Señor, muchas veces estamos en pie por tu palabra. Señor, y tu palabra en esta mañana nos llama a ser pacientes en tu venida, a ser pacientes en nuestra vida cotidiana, a ser pacientes en los problemas, a ser pacientes en las dificultades, a ser pacientes en nuestras debilidades, a ser pacientes en las cosas que nos aquejan, a ser pacientes, Señor, en todo lo que respecta, Señor, el sufrimiento. Tal vez hoy no estamos sufriendo. Quizás hoy, Señor, hay cosas que están bien, pero tu palabra, Señor, habla a tiempo y después de tiempo y fuera del tiempo. Gracias por este hermoso tiempo de poder, Señor, entregar el mensaje a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén.